Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Esta semana estuve reflexionando acerca de alguna forma de poder compartir el Evangelio de Jesucristo y de cómo poder llegar a más personas. Así que me sentí inspirado de alguna forma a poder utilizar esta plataforma y poder compartir momentos de aprendizaje, expresar nuestros testimonios y aprender de las experiencias espirituales que cada uno de nosotros ha tenido alguna vez. El Señor Jesucristo enseñó en alguna ocasión que no ha dado ningún mandamiento temporal, sino que todos los mandamientos que Él ha dado son espirituales. Eso nos enseña pues que la solución a muchos de los problemas y de las cosas que enfrentamos día a día en nuestras vidas está en la palabra de Cristo, y que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. Por ello, aquí también, por medio de esta plataforma, también trataremos muchos temas de índole de la problemática social, pero siempre, como les dije al principio, bajo el lente del Evangelio de Jesucristo. Bueno, hermanos, bienvenidos a este espacio. Estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir experiencias de aprendizaje con ustedes, y he decidido poder empezar esta noche con el estudio del libro de Mormón, con el capítulo 40 del libro de Alma. ¿Qué es lo que toca y lo que está en nuestro manual de Ven, Sígueme? El libro de Mormón es mi libro favorito. Aquí tengo la triple. En la triple puedo encontrar el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio. Y para los amigos de la iglesia y de repente quienes no nos conocen mucho, bueno, mi nombre es Roger Ordinola y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en la Biblia, creemos en el libro de Mormón, creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y precisamente hoy estudiaremos una de nuestras escrituras, que es el libro Mormón. Es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Bueno, queridos hermanos, en el capítulo 40 del libro de Alma, Alma continúa hablándole a su hijo Coriantón. Recordemos que Alma ya había estado hablando con él, le había dado parte de su discurso, de su mensaje, y le había enseñado acerca de la ley de castidad, de acuerdo a la necesidad que su hijo Coriantón tenía, ¿no? Recordemos también, para hacer un pequeño contexto de lo que está sucediendo aquí, Alma había regresado de su misión con sus hijos de entre los soramitas, y pues después se había sentado en casa y había decidido conversar con cada uno de sus hijos, tal como nosotros como padres conversamos con nuestros hijos. Ya había hablado con Elaban, había hablado con Chiblón, quienes habían sido muy obedientes al Evangelio de Jesucristo y a los mandamientos que su padre les había enseñado. Y ahora estaba continuando su conversación con su hijo Coriantón, que precisamente no había sido tan diligente y tan obediente como habían sido sus hermanos. De hecho, ya le había enseñado, queridos hermanos, comprendimos en el capítulo 39, acerca de la ley de castidad, y también les había enseñado, le había enseñado acerca de algo que Alma había notado en su hijo, que era su preocupación por la premura y el énfasis con que se enseñaba la palabra de Cristo, ¿no? Y Alma le había enseñado en el capítulo 39, en el versículo 17, el que dice: y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí te digo, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? Entonces, una de las cosas que a Coriantón también le estaba preocupando era por qué era tan necesaria la predicación del Evangelio de Jesucristo aún antes de la venida de Cristo a la tierra. Y Alma, como padre, había sentido que esa era una de las inquietudes de su hijo. Me encanta esta parte porque más allá de que Alma era un profeta, también era un padre, y un padre muy amoroso. Y había pues percibido estos pensamientos y estos sentimientos que su hijo tenía. Y me lleva o nos lleva a recordar, queridos hermanos, que nosotros como padres tenemos también el derecho de recibir revelación para nuestros hijos y ayudarles con ciertas inquietudes o ciertas dudas que ellos puedan tener. Y Alma tenía un fuerte testimonio precisamente de esto. Él continúa en el versículo 18 diciendo: no es tan necesario que el plan de redención sea conocer a este pueblo así como a sus hijos.
¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas gozosas nuevas a nosotros, tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida? Entonces, Alma le dice, ¿no? Que para Dios las almas de sus hijos son preciosas y son preciadas en todo momento. Es por eso que el Evangelio de Jesucristo era enseñado aún antes de la venida de Cristo aquí a la tierra. Y bueno, continuando con la conversación, entramos al capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 40, y Alma pues sigue notando que hay algunas cosas que preocupan la mente de su hijo Coriantón, y una de ellas también era la resurrección. Y Coriantón se estaba preocupando bastante sobre la resurrección de los muertos. Tal vez él mismo se preguntaba, ¿no? ¿Cómo sería aquel momento en cuando él mismo resucitara pues, después de morir? Y Alma, como padre, como ya lo dije anteriormente, percibiendo esto, le empieza a enseñar. Y en el versículo 1 lo dice, ¿no? Y ahora, bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad, esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. Entonces, es importante la doctrina que encontramos aquí, ¿no? La doctrina de la resurrección. Y algo importante que podemos rescatar de este versículo es que Alma le enseña a su hijo que la resurrección de todos nosotros, hablándole en ese momento a su hijo Coriantón, que no se iba a efectuar sino hasta después de la venida de Cristo. Y nosotros pues aprendemos de las Santas Escrituras que es gracias a la expiación de Jesucristo que comprende pues su sacrificio expiatorio, comprende tres partes, ¿no? Su agonía en el Getsemaní, su padecimiento en el Gólgota y su triunfo pues en su posterior resurrección, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Bueno, a mí me gusta pensar un poco acerca de esto y yo creo que quizás a Coriantón el hecho de haberse equivocado, el hecho de haber faltado a la ley de castidad, también había repercutido mucho en sus pensamientos. Tal vez pensaba qué iba a suceder con él después en la resurrección, ¿verdad? Y es algo importante que muchas personas hoy en día también se preguntan, ¿no? En especial las personas que están pasando por algún momento difícil en sus vidas o aquellos que han cometido un error, ¿verdad? Y que de repente se encuentran agobiadas por algún pecado y se preguntan, ¿qué pasará conmigo después de esta vida, ¿no? Eh, Algo también interesante es que Coriantón, al igual que Elaman y Chilón, siendo hijos de Alma, habían sido ya instruidos. Recordemos que ellos incluso habían sido, y que el mismo Coriantón había sido misionero entre los oramitas. Y todo misionero, pues, cuando uno va al campo misional, y una de las cosas que primero tiene la oportunidad de enseñar es el plan de salvación. Pero al parecer Coriantón no conocía o no entendía o tenía todavía algunas dudas acerca del plan de salvación. Vuelvo a recalcar qué importante es que nosotros como padres podamos tener el espíritu de revelación para poder ayudar a nuestros hijos en las dudas y en las preguntas que ellos puedan tener en cuanto al Evangelio de Jesucristo, y de alguna forma direccionarlos o invitarlos a que ellos puedan tener esas experiencias espirituales y fortalecerlos con nuestros testimonios, como hace Alma más adelante. Bueno, en el versículo 3, Alma continúa aclarando y dice: aquí él efectúa la resurrección de los muertos, mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún, ¿no? Le sigue aclarando que la resurrección todavía no había llegado. Y le dice: ahora bien, te descubro un misterio, no obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. Entonces ahora le va a dar su testimonio, le va a explicar lo que él ha aprendido. Y bueno, otra vez, ¿no? La importancia de que nosotros como padres tengamos esas experiencias espirituales y en alguna oportunidad
cuando veamos que nuestros hijos tienen alguna duda o alguna pregunta, podamos decirle, al igual que Alma lo decía con su hijo, más allá de que Alma es un profeta, más allá de que Alma es un profeta, también le está hablando como padre, poder decirle a nuestros hijos, yo he preguntado, he leído las escrituras y he sentido y he recibido la siguiente revelación. Dijo, yo sé que esto es verdadero, yo sé que tal doctrina es cierta, yo sé que este principio realmente nos puede ayudar en nuestras vidas, ¿no? Y eso pues anima al joven o a la jovencita a poder actuar con fe, a confiar en las santas escrituras y a tener una perspectiva eterna también. Bueno, en el versículo 4 él continúa y le aclara a su hijo, le dice que hay una hora y una época señalada para que todos se levanten de los muertos. Mas cuándo vendrá este tiempo, nadie lo sabe, pero Dios sabe la hora que está señalada, ¿verdad? Y en el versículo 5 me gustaría hacer mucho énfasis, dice, ahora bien, con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas y bástame saber que tal es el caso que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos, ¿verdad? Entonces, de las Santas Escrituras, estimados hermanos, aprendemos que hubo una primera resurrección. Y si nosotros continuamos leyendo este capítulo, los versículos de este capítulo, cosa que sí, también vamos a hacer ahora, vamos a poder darnos cuenta de que también habla de una primera resurrección, ¿verdad? Así que vamos a poner bastante atención aquí en este punto para poder aprender juntos de las Santas Escrituras. Luego de esto, Alma invita a su hijo a la reflexión, como suele hacer un buen maestro, ¿no? Antes de responder una pregunta directamente, un buen maestro lo que hace es invitar al alumno a que reflexione con la pregunta. Y nosotros como padres, que somos maestros también del Evangelio de Jesucristo, es por eso la importancia del manual Ven Sígueme y el estudio de las Santas Escrituras diarias, ¿verdad? Que más allá de tener un llamamiento de maestro en la iglesia o más allá de tener un trabajo, incluso nuestro principal llamamiento es ser maestros como padres, ¿verdad? Como padres nosotros somos maestros. Entonces es necesario que nosotros podamos estar preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Y fíjense que es una de las cosas que me gusta aquí también este versículo, es que primero le hace una pregunta, invita a su hijo a la reflexión y le dice, y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Entonces, como que Coriantón se estaba adelantando un poco, estaba pensando en la resurrección, pero no le dice un momento, vamos a ir poco a poco, vamos a empezar hasta aquí, y me gustaría preguntarte, ¿no? Primero le explica, le dice, ¿sí va a haber una resurrección, hijo? Va a haber una resurrección, y le menciona, ¿no? Le dice con respecto si habrá una primera, una segunda, una tercera, ¿ves? Dice que nada importa, pero que Dios sabe el tiempo en que cada hombre debe resucitar. Eso se lo aclara. Y luego en el versículo 6 le hace la pregunta, ¿no? Y le invita a la reflexión. Y el versículo, el versículo 7, y en el versículo 9 le dice, por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Entonces, ahora después de haber invitado a su hijo a la reflexión, de invitarlo a hacerlo pensar un poco, él le dice que ha orado y que las cosas que va a compartir ahora son el resultado de esas experiencias espirituales que él ha tenido. Y es importante, ¿no? Siempre que le enseñamos algo a nuestros hijos, decirles el yo sé, hijo, que esto es verdadero. No solamente decir, hijo, tienes que hacer esto, o hijo, es importante que hagas esto, claro que se debe hacer, ¿no? Es obvio que se debe hacer, pero también dar nuestro testimonio, compartir esas experiencias. Hijo, mira, hijo, tú sabes por qué crees tú que es necesario guardar la palabra de sabiduría. ¿O qué experiencias, hijo, has visto, o qué bendiciones has visto por guardar la palabra de sabiduría? Y luego nosotros poderle decir de repente,
hijo, yo te digo y te digo que realmente guardar la palabra de Dios trae bendiciones. A mí personalmente me ha ayudado por esto, por tal, y hablarle, ¿no? Y Alma continúa, ¿no? Alma continúa explicándole y ahora me encanta esta parte porque es uno de mis pasajes favoritos porque el libro de Mormón es un libro sacado a la luz en este tiempo para aquellos que se están conectando por primera vez, que son amigos de la iglesia, que no son miembros de la iglesia. Quiero comentarles que nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que creemos en el libro de Mormón, que es un volumen de escritura sagrada escrita por profetas que vivieron aquí en el continente americano y que al igual que la Biblia contiene la palabra de Dios y la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Muchos de los principios y las doctrinas que encuentran en la Biblia también se encuentran aquí, porque la gente que vivió aquí también eran hijos de Dios. Y lo que Dios le enseñó en las Américas a sus hijos fue lo mismo que le enseñó en el antiguo mundo a sus hijos también. Con profetas y con nombres diferentes, pues porque son sitios diferentes, pero los principios y las doctrinas son los mismos. Dicho eso, es importante, queridos amigos, queridos hermanos, darles mi testimonio. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que lo que vamos a compartir ahora realmente es la palabra de Dios. Y me encanta, como le decía, porque nos da bastante información de cómo es el mundo de los espíritus, de qué sucede con el alma de un hombre después de que abandona el cuerpo, a dónde va. Porque Coriantón estaba preocupado y decía, ¿cómo será la resurrección? ¿Cuándo vamos a resucitar? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa entre la muerte y la resurrección? ¿Dónde de repente están las personas que han fallecido? Mis seres queridos. Creo que cada uno de nosotros en algún momento puede haber perdido un ser querido o quizás ha visto en alguien el dolor que siente por perder a un ser tan amado. Personalmente les digo que perder a alguien es algo muy doloroso, pero que justamente son estas palabras, el Evangelio de Jesucristo, lo que nos da paz y consuelo. Y recibir un testimonio de que son verdaderas nos ayuda a saber que un día podremos reunirnos con ellos. Así que vamos a seguir aprendiendo. En el versículo 11 le dice, ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les da la vida, que les dio la vida. ¿Verdad? Entonces todas las personas cuando mueren, sus espíritus son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y luego continúa en el versículo 12 que dice, y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad, que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Esta parte me recuerda bastante a la conversación que tuvo Jesucristo con uno de los malhechores que lo acompañaba o que estaba en la cruz a su lado, cuando le dijo, este hombre le dijo, le pidió que por favor se acuerde de él cuando esté en el paraíso, que en sus últimos momentos creyó en el Señor, y él le respondió, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El libro de Mormón nos da una descripción perfecta y muy amplia de cómo es el paraíso, ¿no? Y de quiénes van ahí, ¿no? Y dice que son los justos, y que es un estado de felicidad, un estado de paz. Esto personalmente nos sirve de mucho consuelo, nos puede servir de mucho consuelo, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta para invitarlos a la reflexión. ¿Cómo este versículo podría ayudar a las personas que han perdido a un ser querido últimamente? Más aún quizás cuando los perdieron en circunstancias dolorosas o de repente intempestivas o quizás por enfermedades también que les causaron aquí en su tiempo en la tierra mucho dolor y mucha dificultad también. Bien, entonces les doy unos minutos para que puedan reflexionar en eso
Y les invito a que puedan anotar también sus impresiones en un cuaderno, en una hoja. Y también se hagan la pregunta ustedes mismos, si han perdido un ser querido, cómo esta escritura les ayuda en este momento. Bueno, en el versículo 13 continúa el Señor, continúa Alma hablando y dice que cuál es el estado de los malvados, ¿no? Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados y los que son malos, pues he aquí, no tienen porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos, y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera, habrá llantos y lamentos, y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Bien, entonces este es uno de los versículos que a mí personalmente me gusta recalcar como maestro, porque nos ayuda a recordar algo, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí a la tierra pasamos por un velo, ¿no? Este velo no nos permite recordar nada de lo que nosotros vivimos antes de venir aquí a la tierra. Sin embargo, cuando nosotros muramos, ese velo se va a romper. Entonces podemos tener un recuerdo de las cosas, de la naturaleza de nuestro Padre y una conciencia absoluta de que si hemos obrado mal o hemos obrado bien. Y en el versículo 14 da la explicación por qué este estado de los malvados, ¿no? Dice muy claro, así que este es el estado de las almas de los malvados, sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado como los justos en el paraíso hasta el tiempo de resurrección. Entonces es la conciencia, es el saber que se habían rebelado en contra de su Padre Celestial. Y el saber que habían obrado mal y que habían hecho lo malo ante sus ojos. Entonces, en el mundo de los espíritus tenemos, digamos así, estos dos estados. El paraíso y el infierno, o también llamada cárcel espiritual. Hablando más como un estado, ¿verdad? Un estado primero de felicidad para el hombre y segundo un estado de miseria y de angustia para el pecador que murió en sus pecados y que no se arrepintió. Entonces, algo esperanzador y algo importante es que cuando Jesucristo murió, durante ese intervalo también que estuvo su espíritu separado de su cuerpo, Él fue y visitó personalmente el mundo de los espíritus y se reunió con los justos y comisionó espíritus justos para que pudieran ir y pudieran enseñar el evangelio, su evangelio a los malvados o a los que no habían conocido el evangelio de Jesucristo o que no lo habían de repente escuchado como hubieran querido, ¿verdad? Bueno, yo realmente sé que estas cosas son verdaderas y sé que existe pues un mundo de los espíritus y que depende de cómo nosotros nos portemos aquí en la tierra, de las obras justas que hagamos para saber nuestro estado después, en este intervalo entre la muerte y la resurrección. Bien, ahora Alma continúa hablando, ¿no? Continúa hablando con su hijo y habla de una primera resurrección, ¿no? Y quisiera que se pregunten si han escuchado o qué saben acerca de la primera resurrección, o en todo caso a qué se refiere la primera resurrección, ¿no? Bueno, realmente estos versículos de este capítulo son bastante claros. Y el libro de Mormón en este capítulo nos enseña que hubo una primera resurrección, ¿verdad? Alma le está enseñando a su hijo acerca de una primera resurrección. Y personalmente yo tuve una experiencia espiritual muy bonita, quiero compartirla brevemente con ustedes. Realmente el saber que hubo una primera resurrección es bastante esperanzador también para la espera de la resurrección o de la próxima resurrección de los justos, en la cual nosotros esperamos levantarnos, ¿no? Y esperamos vivir al lado
de nuestros seres queridos también. Bueno, en el versículo 16, Alma le enseña a su hijo Coriantón y le dice, y aquí también se ha dicho que hay una primera resurrección, una resurrección de todos cuando hayan existido o existirán hasta la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien, no suponemos que esta primera resurrección de que se ha hablado en estos términos sea la resurrección de las almas y su consignación a la felicidad o la miseria. No puedes suponer que esto es lo que quiere decir. He aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Bien, entonces hay muchos testimonios y hay algunos versículos en la Biblia, también en el libro de Mormón, que nos dan bastante información detallada, sobre esto. Primero, en el versículo 18 dice, lo vuelvo a leer, he aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. Si nosotros vamos al pie de página, queridos hermanos, podemos ir a la escritura de Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Entonces, algo que sucedió, hermanos, para abreviarlo, es que hubo una primera resurrección. Y vamos a ver cómo fue. En el libro de Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, lo podemos leer muy bien. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, aquí, ¿no? Nos da los profetas nos dan un testimonio de que realmente después de la resurrección de Cristo hubieron algunas personas que resucitaron, como dice el versículo 53, e incluso se le aparecieron a muchos. Y en el libro de Mormón también está, que se los voy a dejar como tarea, no les voy a decir dónde está, pero se los voy a dejar como tarea también para que podamos nosotros escudriñar y aprender sobre las escrituras. En alguna ocasión el Señor Jesucristo, conversando con sus discípulos, le dice acerca de las palabras de Samuel, el amanita, y que él también había profetizado que después de la resurrección de Cristo muchos se levantarían, y el Señor le dijo, ¿no fue acaso eso cierto? Y pues los discípulos contestaron y le dijeron, sí, Señor, todas las cosas se cumplieron. Entonces vemos como tanto en la Biblia como en el libro de Mormón se habla de una primera resurrección. Se dice que después de la resurrección de Jesucristo hubieron algunas personas que resucitaron y que se le aparecieron a algunas personas, tanto en la Biblia como en el libro de Mormón. Es decir, como en el antiguo mundo y en el nuevo mundo sucedieron esos acontecimientos. Bueno, luego Alma le sigue enseñando a su hijo, ¿no? Y le sigue hablando acerca de la resurrección y le dice, ¿no? Más allá de la primera y de otra resurrección que también pues esperan después, ¿no? Para los que murieron después de la resurrección de Cristo, porque la primera resurrección abarca desde Adán hasta la muerte de Cristo, pero iba a haber una de los que nacieron o de los que murieron, perdón, después de la muerte de Cristo, ¿no? Y lo dice en el versículo 19, dice, ¿no? Mas si las almas y los cuerpos de aquellos de quienes se han hablado serán reunidos todos de una vez, los malos, así como los justos, no lo digo. Bástame decirme que todos se levantarán, o en otras palabras, su resurrección se verificará antes que la de aquellos que mueran después de la resurrección de Cristo. O sea que iban a ver, refiriéndose a la primera resurrección, estas personas que iban a resucitar inmediatamente después de la resurrección del Señor, ¿verdad? Pero que también iban a ver otros que van a resucitar después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y bueno, el profeta Alma continúa hablándole a su hijo y le continúa diciendo, ¿no? Y le da más detalles de cómo es la resurrección, ¿no? Y le habla de la unión del alma y el cuerpo en su perfecta forma. Y personalmente yo considero que el versículo que leemos
a continuación es muy esperanzador en ese sentido. Pero antes de decirle esto, también le aclara, ¿no? Le dice en el versículo 21, leyendo parte del versículo, dice, bueno, pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. Entonces, entonces no queda ahí solamente, ¿no? No es que resucitas y ahí se acaba todo, no. Vamos a resucitar y vamos a ser juzgados, ¿verdad? Vamos a ser juzgados según nuestras obras. Por eso en el versículo 5 tal vez el profeta le dice a su hijo, esto lo doy como opinión personal, ¿no? Le dice, ahora bien, con respecto a que si habrá una primera, una segunda, una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas y bástame saber que tal es el caso, que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Hermanos, hubo una primera resurrección en donde muchos justos se levantaron después de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Nosotros estamos esperando otra resurrección, y cuando el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra y podamos levantarnos con los justos e inicie el periodo de 1000 años aquí en la tierra. Pero también debo recordar que al fin y al cabo todos resucitarán, tanto buenos como malos, pero que cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante nuestro Padre Celestial y ser juzgados por nuestras obras. Y como aprendemos del plan de salvación, ver si somos dignos y herederos de algún reino que Él haya preparado para nosotros. Bueno, más allá de la resurrección, lo que nosotros como miembros de la iglesia buscamos es la vida eterna, ¿no? Que es vivir al lado de Dios y nuestras familias. Sé con todo mi corazón que el Evangelio de Jesucristo es verdadero, hermanos, y sé que realmente podemos prepararnos. Sé que el Señor nos puede ayudar y nos puede fortalecer en nuestras debilidades. Tengo un testimonio de que realmente volveremos a ver a nuestros seres queridos, y en momentos difíciles esta esperanza y este conocimiento me ha ayudado mucho. En el versículo 23 da una descripción de cómo será esta resurrección, ¿no? Dice que el alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma. Sí, todo miembro y coyuntura serán restablecidas a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Qué esperanzador, queridos hermanos. ¿De qué forma esto podría ayudar de repente a alguien que ha visto morir a algún familiar que haya sufrido mucho? A las personas que de repente han sufrido la pérdida de algún miembro, que han sido mutilados de alguna forma. Aquellos que están preocupados porque quizás nunca pudieron eh, tener el consuelo de enterrar a un hijo o algún padre o algún familiar que nunca volvieron a ver. Les doy mi testimonio acerca de las palabras del Salvador aquí en el libro de Mormón. Ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Debemos actuar con fe, hermanos. Debemos creer en las palabras del Señor, experimentar con sus palabras y tener una perspectiva eterna. El mantener una perspectiva eterna, queridos hermanos, nos ayudará a ser fieles. Y esto es por medio de la lectura de las Escrituras. Y esto es por medio de la oración. Quiero terminar con las palabras de Alma a su hijo, ¿no? Cuando le dice que después de esto, de la restauración, viene ahora sí el juicio, ¿no? Dice, y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se anunció por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros y nadie impuro podrá heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas
y beben los sedimentos de una amarga copa. Entonces, hermano, yo sé que esta parte del libro Mormón es verdadero. Este capítulo es realmente hermoso porque tiene tanta información y tanto testimonio sobre el plan de salvación. Habla de la doctrina de la resurrección, nos da una idea de lo que es el paraíso, el estado del infierno, la cárcel espiritual. También nos habla del juicio, de que nosotros tenemos que comparecer a Dios también después de resucitar. También podríamos decir que habla de un prejuicio, de que sucede cuando nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo y es llevado de regreso a ese Dios que le dio la vida. Entonces, y después nuestra consignación en el paraíso, si hemos sido buenos y esperamos en paz y en descanso, o en angustia si hemos sido malos, para resucitar un día y ser juzgados por nuestras obras. Yo sé que estas cosas son verdaderas, hermano. Amo a nuestro Padre Celestial. Sé que Él tiene un plan para nosotros. Le agradezco mucho a Jesucristo, su Hijo, porque gracias a Él este plan puede cumplirse. Todos los hombres tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y poder evitar tener que sufrir como dice la Escritura, en un abismo de miseria y de angustia terrible. Y es gracias al Salvador. Él dio su vida por nosotros. Gracias a Él, el hombre puede, primero, vencer la muerte. Y segundo, vencer la muerte espiritual. Dejar de estar separado de la presencia de Dios y poder tener la vida eterna viviendo a su lado. Cristo realmente venció las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Y en este capítulo del libro de Alma, el profeta Alma le enseña a su hijo todo eso. Le enseña que debe prepararse para comparecer ante Dios. Y le enseña también todo lo referente a la doctrina del plan de salvación. Les doy mi testimonio, hermanos, que como padres debemos estar preparados y debemos tener experiencias espirituales y ayudar a que nuestros hijos puedan tener experiencias espirituales. Me gustaría que todos, como compromiso al finalizar esta clase, podamos anotar en nuestro diario qué cosas aprendí hoy en la clase del capítulo 40 del libro de Mormón. ¿Qué cosas podría compartir con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa? ¿Hay alguien que esté pasando por la pérdida de algún ser querido y que mis palabras puedan fortalecerla? ¿Cómo puedo actuar con fe al seguir los consejos del Salvador y seguir fiel al Evangelio de Jesucristo a pesar de repente de un momento tan doloroso como es la pérdida de un ser querido? Muchas personas optan por alejarse de Dios en momentos difíciles, pero qué bendición conocer su plan y poder mantenernos firmes y tener la certeza que así como hubo una mañana de resurrección, también habrá una mañana de resurrección para nosotros, en donde todo lo que hemos perdido será recompensado muchas veces más. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo, dando mi testimonio de que el presidente Nelson es un profeta de Dios, que las escrituras son verdaderas. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a terminar con una oración y me gustaría que la próxima vez podamos hacer un streaming y ya podamos comentar y participar en vivo. Vamos a tener entrevistas, vamos a responder algunas preguntas y todo esto lo vamos a hacer por medio de esta plataforma y también por el canal de YouTube. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Les agradezco su tiempo y le doy gracias al Señor por tener la oportunidad de aprender con ustedes. Por favor, dejen comentarios en los videos. Por favor, fortalezcanos con sus experiencias. Cuéntenos qué tal con el compromiso que hemos dejado, cómo van en la semana. Ayúdennos, como el Señor enseñó en Doctrina y Convenios. Cuando alguien, un hermano, es un poco quizás más débil en la fe, el que es más fuerte, puede ayudarlo y fortalecerlo también y hacerse fuerte como él. Entonces,
les animo a que comenten y a que participemos. Bien, nos vemos, hermanos. Hasta luego. Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor